Bueno, señores estudiantes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿no? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que hayan comenzado con todas las ganas a trabajar esta semana. Señor Pinto, ¿qué vimos la clase anterior? Por favor, ¿me podía indicar? Vimos sobre lo de la evolución, dice, y trabajamos un taller Ya, muy bien. sobre los diferentes tipos de creencias del fijismo, creacionismo, transformismo, así es. Ya, muy amable, gracias. Bueno, vamos a seguir con la materia, ¿no? Señor Zapata, por favor, me da leyendo la página número 14 del libro. Yo no sé quién está abierto el micrófono, por favor, deme apagando, que se escucha. A ver, señorita Altamirano, por favor, me da leyendo la página número 14 del libro. Teoría científica sobre la evolución biológica. Lamarck y su idea de la evolución. En 1809 se publica el libro de Lamarck llamado Filosofía Zoológica, donde se expone la revolucionaria idea de la transformación de las especies para adaptarse a situaciones más complejas que les presenta del medio. Su postura se basa en dos principios. El primero se conoce como la herencia de caracteres adquiridos. Plantea que los cambios que experimentan los organismos responden a necesidades de supervivencia, como en el caso de la jirafa que para evitar la competencia con otros herbívoros adquiere gradualmente un cuello más largo que le permite ramonear las copas de los árboles. En otras palabras, un órgano más sencillo se especializa para acomodarse a nuevas condiciones de vida. Estos caracteres adquiridos, según Lamarck, serían posteriormente transmitidos a las siguientes generaciones. El segundo principio explorado por Lamarck es lo que se conoce como uso y desuso, que propone que siguientes generaciones irían perdiendo órganos que ya no tuvieran utilidad. Un ejemplo de esto sería la pérdida de las extremidades en las serpientes. El haber llegado a esas conclusiones sin conocer los mecanismos con los que se maneja la herencia fue un gran logro y tuvo gran influencia en su tiempo, pero se fundó en premisas equivocadas, acerca de lo cual hablaremos más adelante. Ya, muchas gracias. Sí. Cuando hablamos de las diferentes teorías, ¿no es cierto?, sobre la evolución biológica, tenemos dos principales exponentes. En este caso, Jean-Baptiste Lamarck, sí, y Charles Darwin. Ustedes saben que ellos hicieron o realizaron sus estudios a nivel de unas islas, ¿no es cierto? Darwin en las Islas Galápagos y Jean-Baptiste y otros en otros sitios como Brasil. Pero vean, vamos a ver qué, qué fundamentó, sí, la teoría de Jean-Baptiste Lamarck, ¿sí? Cuando hablamos de los caracteres adquiridos, ¿sí? Esos caracteres adquiridos son características hereditarias que nosotros heredamos de nuestros antecesores, ¿sí? Ustedes saben que nosotros, dentro de la célula y específicamente dentro del núcleo celular, se encuentra el ADN, ¿sí? Este ADN es, o mejor dicho, ahí se localiza el código genético, ¿no es cierto? ¿Qué es el código genético? Las características que cada uno de nosotros presentamos. Puede ser estatura, tamaño, color, ¿sí? Tanto seres vivos, plantas y animales presentan estas características, ¿no es cierto? Entonces, Lamarck decía, ¿no es cierto?, que todas las características hereditarias son transmitidas por medio de la herencia, ¿sí? No está tan lejos de la verdad, ¿no? Porque básicamente es eso, ¿no es cierto? Y la otra es del uso y del desuso. ¿Qué significa esto del uso y del desuso? Que ciertos órganos, según el uso, se van deteriorando, ¿sí? Y producen un recambio, ¿sí? Por eso dice aquí
se propuso la teoría del uso y del desuso y se fundamenta en la idea del perfeccionamiento y la atrofia de los órganos. Ahí ponía, por ejemplo, ¿no es cierto?, que las serpientes perdieron las extremidades. Bien, pero perfeccionaron otras habilidades. ¿Sí? Bien, ¿qué también dijo Jean-Baptiste Lamarck? Vean, explicó que la evolución de las especies, como ya que dijimos, se basa en dos principios, ¿no es cierto? Y puso como ejemplo el cuello de la jirafa. ¿Sí? Vean, las jirafas, según Lamarck, decía que tenía un ancestro de cuello corto. ¿Sí? Pero actualmente las jirafas vemos que tienen un cuello largo. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía? Que pues las especies para poder sobrevivir tuvieron que desarrollarse, ¿no es cierto?, habilidades o ciertas características de sus cuerpos para poder sobrevivir. En este caso, la jirafa, vean, ¿qué hizo? Desarrolló su cuello, ¿no? Porque cada vez su alimento estaba más alto, ¿sí? Entonces, para poder sobrevivir, tuvo que desarrollar este órgano, hablemos así, ¿para qué? Para poderse alimentar, ¿sí? Y también estableció la norma que ciertos órganos que no eran utilizados tendían a desaparecer. Bien, por eso es del uso y del desuso, ¿no es cierto? Órganos que no se utilizaban desaparecían y otros órganos que eran utilizados tendrían que modificarse para cumplir su función específica, ¿no es cierto? Vean, entonces es muy importante esta situación. Posteriormente, ¿no es cierto?, Charles Darwin estableció también su teoría del origen de las especies. Teoría basada, la cual realizó, ¿no es cierto?, sus estudios en las Islas Galápagos. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, Charles Darwin hizo, ¿no es cierto?, este estudio. Y aquí también creó un principio, que las especies mejores adaptadas son las que sobreviven. Y Lamarck también establecía esto, ¿no es cierto?, que las especies tenían que cambiar para adaptarse y poder sobrevivir. Vean, aquí tenemos algunos principios, ¿no es cierto?, entre Lamarck versus Charles Darwin. Lamarck dice que los cambios ambientales originan nuevas necesidades. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que las especies deberían adaptarse, ¿no es cierto? ¿Sí? Para poder sobrevivir. Estas determinan el uso o desuso de unos u otros órganos. Tales órganos se desarrollan o se atrofian, respectivamente. Los caracteres así adquiridos son hereditarios. ¿Qué significa esto? Que los caracteres que ya se fueron modificando, ¿no es cierto? ¿Sí? Se fueron desarrollando y se dieron en las distintas generaciones o en las posteriores generaciones que venían, ¿no? ¿Qué decía Darwin? Los individuos presentan variaciones. La escasez de alimento les obliga a luchar por la existencia, ya que los individuos dotados de variaciones ventajosas tienen más probabilidades de alcanzar el estado adulto, reproducirse y legar dichas variaciones a su descendencia. Vuelvo y repito, ¿cuál es el principio fundamental de esto, de estas dos teorías? Básicamente es que las especies que mejor se adaptaron fueron las que sobrevivieron. ¿Sí? Ese es el principio básico de las dos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? A ver, señor Burgos, déme leyendo la página 15, por favor. El desarrollo de la teoría de la evolución. Una vez que Darwin regresó de su viaje con el Beagle en 1936, empezó el largo trabajo de poner en orden, clasificar y analizar las colecciones de los organismos que trajo, pero sobre todo de sus ideas, ya que en Londres logró la colaboración de su compatriota Richard Owen, 1804-1892, conocido como el padre de la anatomía comparada.
quien le hizo notar que los fósiles que había recogido en Sudamérica tenían relación con sus especies actuales de roedores y perezosos. Otra gran influencia, no solo para Darwin, sino también para Wallace, años más tarde, sería la lectura del ensayo sobre el principio de la población, publicado por Thomas Malthus, Inglaterra, 1766-1824. La idea central de este trabajo es que hay un desfase entre la disponibilidad de alimentos, los cuales crecen en progresión aritmética, y el aumento de las poblaciones humanas, las cuales crecen en progresión geométrica, hasta que su crecimiento se ve limitado por la falta de recursos. Esta idea proyectada a las poblaciones animales y junto con las observaciones de campo hechas por Darwin, fue la base para madurar sus ideas sobre la selección natural, principio que será analizado más adelante. Mientras tanto, Wallace, quien conocía y admiraba el trabajo de Darwin, realizaba sus propias observaciones del mundo natural. En medio de su viaje hacia las islas del archipiélago malayo, que por ahora forman parte de Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Timor Oriental, Brunei, Papúa y Nueva Guinea, 4 años más tarde de haber iniciado su aventura en 1858, ya tenía un manuscrito que envió a Darwin para que lo analizara y le diera sus comentarios antes de publicarlo. Este hecho representó el remesón necesario para que Darwin se decidiera a hacer públicos sus hallazgos, pese al rechazo y las duras críticas que estaba seguro surgirían al enfrentarse a las ideas creacionistas. Wallace prácticamente había llegado a las mismas conclusiones, que le habían tomado décadas de trabajo y de reunir las evidencias científicas necesarias para ser sustentadas. Ya, vean, ¿qué argumentaba básicamente Darwin, no? Listen, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. ¿Puedo apagar un ratito la cámara? Bueno, Muchas bien, gracias. ¿qué argumentaba Darwin básicamente, no es cierto? Que todas las especies, ¿no es cierto?, tenían ciertas características que venían de su descendencia común, ¿sí? O de un ancestro común, ¿sí? Y que esas características se observaban a través del tiempo, lo que denominó la teoría de la, o mejor dicho, la selección natural. ¿Y qué es la selección natural? Vean, es un fenómeno de la evolución, ¿no es cierto?, que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que cada población o cada individuo tiene rasgos y características diferentes, ¿sí? A pesar de que pueden pertenecer a una misma raza, ¿no? Vean. Entonces, por eso pone como ejemplo aquí, vean, tenemos diferentes, pero cada uno de estos tenemos un ancestro común, de los cuales se desarrollaron todas nuestras características. Vean, ¿cuáles son las variantes de esta selección natural? La una es la lucha por la sobrevivencia. La otra, la variación de las especies. Y básicamente la tercera es la herencia, ¿no? ¿Qué significa esta, la lucha por la sobrevivencia? Ustedes saben que en el planeta, ¿no es cierto?, hay condiciones diferentes. ¿Sí? Como no sé si les dije a ustedes, no es lo mismo un oso de anteojos que un oso polar o un oso panda, ¿no? Vean, ¿qué tienen en común ellos? A ver si me entienden. ¿Qué son ellos? Mamíferos. Ya son mamíferos, ¿no es cierto? Y dentro de esos son osos, ¿no? Pero cada uno de ellos desarrollan sus actividades en diferentes hábitats. Los osos de anteojos en el páramo, el oso polar en los polos, ¿no es cierto? En la Antártida, ¿sí? Y el oso panda desarrolla sus actividades en una población de la China, ¿no es cierto? Que tiene condiciones húmedas, en fin. Vean, entonces,
cada uno de ellos, ¿no es cierto?, tienen características diferentes. Si yo comienzo a mezclar, sí, osos, ¿no es cierto?, les pongo en distintos lugares, ¿creen que sobrevivirán esos osos? No, no es cierto. Vean, si hablamos del oso panda, su principal fuente de alimento es el bambú, ¿sí? Si yo le pongo al oso panda en el Ártico, ¿creen que sobreviva? No, no es cierto, por su alimento. Lo mismo el oso polar, si yo le pongo en la China. Entonces, esa es la lucha por la sobrevivencia y por eso es la variación de especies que existen, ¿sí? ¿Cuáles son esas características que fueron dadas? Fueron dadas por la herencia, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la selección natural? ¿No es cierto? Que la selección natural nos permite adaptarnos al medio mediante características, ¿no es cierto?, propias de nuestra anatomía, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? Ven, aquí ponen un ejemplo de la polilla, ¿sí? La polilla en Francia, ¿sí?, comenzó a ser exterminada por las aves, ¿no? Bien, porque un alimento de las aves son los insectos. ¿Qué tuvieron que producir estas polillas? Vean, cambiaron de color, cambiaron de tonalidad. ¿Para qué? Para camuflarse con el medio ambiente y no ser fácil presas de los depredadores. ¿Sí? Vean, por eso les pone aquí en el ejemplo, ¿no? La polilla. La otra que ya vamos a ver, los pinzones de Galápagos, ¿no? Que tuvieron que adaptarse para poder alimentarse y poder sobrevivir. ¿Sí? Por eso vean la palabra clave de estas teorías, tanto de Lamarck como de Darwin, es la adaptación. ¿Sí? Si no hubiera la adaptación, simplemente estos organismos no pudieran sobrevivir. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias, hablemos así, entre una y la otra? ¿Sí? Que en la teoría de Jean-Baptiste Lamarck, habían órganos que desaparecían y habían órganos que se formaban. ¿Sí? En cambio, en la teoría de Darwin, dice que los diferentes órganos evolucionaban. ¿Sí? Vean, entonces, pero las dos teorías básicamente tienen el mismo principio, como les decía, sí, es la adaptación. ¿Sí? Si no hubiera este tipo de adaptación, simplemente los organismos no podrían sobrevivir. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí. Vean, aquí en el libro hay una pregunta, ¿no? Leamos. Dice, si todos los días te cuelgas de una barra y te estiras mucho, este puede ayudar para que cuando tengas hijos, ellos sean más altos que tú. ¿Qué creen ustedes? A ver, les leo nuevamente, ¿no? Dice, si todos los días te cuelgas de una barra y te estiras mucho, este puede ayudar para que cuando tengas hijos, ellos sean más altos que tú. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Relacionado a las teorías, ¿no? Que vimos recién. Se dará esta situación. O sea, le hice yo un día de estos, no me acuerdo, me había salido un documental así mismo, decía que si uno hace estiramientos y también se cuelga así de la barra con el cuerpo recto, dice que uno puede crecer, una persona joven puede crecer y también leí que los hijos, dice, pero no estoy muy seguro. Ya verás, tú me estás dando la respuesta, ¿no? La pregunta dice clarito, si tú te estiras, tus hijos van a ser más altos que tú. ¿Crees que se de eso? Si tú. No, Lisa. O sea, No, no es cierto. Vean, es facilito.
Si estamos hablando de la herencia, ¿sí? Eso lo llevamos en los genes, ¿sí? La actividad que tú hagas, en este caso, yo voy a estirarme, ¿no es cierto? Mis hijos no van a salir grandes ni pequeños. Dependen de los genes y de las características hereditarias que tengamos, ¿no? Cada uno de nosotros. Vean, ustedes han de haber visto, hay programas en los cuales los papás son pequeños. Hay un programa, ¿no? En la televisión, los dos papás son pequeños. Dos de los hijos salen, creo, pequeños y el uno sale normal. ¿Sí? Vean, ¿por qué resulta esto? Son por los genes, ¿no? Dentro de los genes nosotros tenemos genes dominantes, genes recesivos. Y dentro de los genes está el tamaño, la altura. ¿Sí? Vean, puede ser que los dos papás son altos y el hijo sale pequeño. ¿Sí? Vean, y no es porque, ¿cómo les puedo decir? Por ahí salen otras cosas, ¿no es cierto? Pero básicamente, vean, nosotros tenemos que irnos a 3 generaciones anteriores. ¿Qué tal que en esa pareja los bisabuelos o el tatarabuelo era pequeño? Que en las siguientes generaciones no se hizo visible, ¿no? Pero justo en la generación de esa persona se hizo visible. Vean, ¿sí? Entonces sí me hago entender en este sentido, ¿no es cierto? Por eso ponen la pregunta esto en el libro, ¿sí? La altura, el color de los ojos, vean, simplemente nos dan los caracteres hereditarios, ¿sí? Entonces, es lo que trata de decir, ¿no es cierto? Tanto Jean-Baptiste Lamarck como Charles Darwin, que la herencia es un factor fundamental, ¿sí? Para que las especies puedan evolucionar, ¿sí? Sin esta herencia, simplemente nosotros no hubiéramos podido evolucionar, ¿sí? Y la otra, que las necesidades, ¿no? Nos obligan también a evolucionar. Vean, en este caso, nosotros, ¿sí? Íbamos a clases presenciales, ¿no? Vean, con esto de la pandemia, había muchas personas que con la tecnología eran peleadas, ¿no? Ven, y ahorita por la pandemia les tocó hacerse amigos, hablemos así. ¿Para qué? Para poder seguir transmitiendo, ¿no es cierto? Entonces, la evolución, ¿no es cierto?, nos ayuda a cada uno de nosotros. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Les voy a leer esto, ¿no? Dice la evolución de la teoría de Darwin-Wallace. La teoría de la evolución rápidamente generó tantos detractores como defensores, pues la mayor dificultad que enfrentó fue el no poder explicar cómo se producen las variaciones de características al no conocerse la existencia de los genes. Varias décadas más tarde, con la ayuda de importantes descubrimientos en los campos de la genética, la embriología, la paleontología y la anatomía comparada, se llegó a plasmar dos nuevas teorías que se basaron en las ideas de Darwin y Wallace y que ayudaron a revalidar la teoría de la evolución. Estas son las teorías de la síntesis evolutiva moderna y del equilibrio puntuado, que analizaremos en las próximas páginas. Vean, a pesar de que, ¿no es cierto?, Charles Darwin, vean, no tenía esa visión, no tenía esa ayuda, ¿no es cierto?, de la genética. Pero él ya dijo, ¿no es cierto?, que las características se heredaban. ¿Sí? Ya tenían una idea sobre esto de la herencia. ¿Sí? Por eso es fundamental, ¿no es cierto? El estudio, vean, y en el libro les ponen en la página número 16 las mariposas. Vean, las mariposas, ahí ustedes pueden ver un gráfico que hay de diferentes colores. ¿Por qué les servirá esa coloración a las mariposas? ¿Simplemente para que se vean bonitas? ¿O para qué será la diferencia de colores? A ver, ¿alguien ha tenido una idea? Para la supervivencia. Claro, que es para la supervivencia, pero específicamente ¿para qué?
les sirve los colores a las mariposas? Es más para camuflaje, para poderse esconder. Exactamente, sirve para camuflaje, ¿no? Ustedes han visto que en el oriente hay unos insectos que se parecen a los palos de los árboles. Vean, todo es para la supervivencia, ¿no es cierto? Es para el camuflaje. Vean, todos los seres vivos, ¿no es cierto? Ustedes saben que nosotros tenemos, ¿cómo les puedo decir? Animales que matan a otros animales, ¿no es cierto? Los depredadores. Y las distintas especies necesitan camuflarse para poder sobrevivir. Vean. Entonces, es muy importante esta situación, ¿no es cierto? Para las distintas especies. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, por favor, atención a la lista, ¿no?